a charlar un poquito de cómo organizar el código, cómo hacer pruebas automatizadas de interfaz de usuario con un framework de automation. ¿Quiénes somos? Bueno, un poquito lo contó ella. Nosotros trabajamos en Global Logic. Diego es el referente de QA de Global Logic a nivel nacional. Yo soy líder de uno de los equipos y estamos actualmente trabajando en un proyecto que es Automation. Por ahí hay más gente del equipo que no tienen que ser preguntas. Un poco vamos a hablar de conceptos básicos de Automation y de cómo llegar a automatizar las pruebas, cómo diseñar un framework, cómo mejorarlo con algunos conceptos de desarrollo liderado por el comportamiento y eso aplicado con Cucumber y cómo hacer una arquitectura de un framework. La mejor web que hice en mi vida. Todos sabemos lo que es una página web, la mayoría sabemos que la parte de frontend está compuesta por HTML, CSS, JavaScript, que eso lo levanta un navegador y el navegador interpreta eso en un modelo que después es lo que terminamos nosotros utilizando, ¿sí? Como usuarios. Cada uno de estos elementos tan lindos que hice ahí se interpretan, o se escriben, perdón, como texto HTML, y cada uno de esas cosas, de esos elementos, está definido como, por ejemplo, ese input donde yo tenía que escribir el usuario es un input de tipo texto con un ID que yo le puse para identificarlo, una clase de CSS, suponiendo que esto fuera más bonito. Lo mismo la password, los botones, etc. Toda web que nosotros toquemos, el código va a ser algo parecido a esto, o va a generarse algo parecido a esto. A su vez, cuando el browser lee esto y lo interpreta, lo que genera es un documento que se llama DOM, que es todo esto. Que es un documento donde el browser va leyendo el código diciendo, ok, este elemento existe y es hijo de este y es hermano de tal otro, y arma todo un diagrama, un modelo, un diagrama de nodos con todos los elementos que tiene en la página web. Entendible para la máquina. Nosotros si vemos esto, yo no me imagino ese hermoso framework, ese hermoso, esa web, me imagino nada. La analogía más, por ahí más simple es imaginarse un árbol genealógico con todos los nodos de toda la familia, y eso sería como el DOM, ¿no? O sea, básicamente hay hijos de hijos de hijos, y eso es un arbolito. Y de nuevo, entendible para la máquina. A mí eso no nos dice nada. Pero a la máquina sí. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es interactuar con estos elementos que terminan siendo parte del DOM, como si quien estuviera interactuando es una persona. Lo que nosotros queremos sacar del medio ahora es a la persona, que lo haga la misma máquina. ¿Han usado DevTools o la consola del navegador alguien? Mano arriba. Magni. Hay un montón de manos, sí, lo han usado. Muy bien, bueno. Todos los navegadores, o la mayoría de los navegadores que se usan ahora, tienen esta opción de, yo quiero ver qué es lo que hay adentro, entonces entro a la consola, entro a DevTools y puedo ver cuál es el código HTML que se ve divino. Con la resolución, te juro que esto es código HTML. La PPT la hicimos con otra resolución, la próxima la haremos con esta. Y puedo ver cuál es el código que generó esa página. El navegador lo interpreta y queda algo relativamente parecido a lo que yo escribí. No necesariamente lo mismo, pero bastante parecido. Entonces con este código puedo ver cómo localizar cada uno de los elementos, cómo se llama cada elemento, cómo es que puedo interactuar contra él y en base a eso empezar a escribir mis tests. ¿Alguien sabe lo que es un framework en general, más allá de Automation? ¿Alguien? ¿Una mano? Mati, sí, esperaba que supiera. Perfecto. Allá Dieguito Villa. Básicamente un framework lo vamos a llevar de la Wikipedia, tenemos como una definición formal que ahora la vamos a ver, pero concretamente es como si tuviera una cajita de herramientas que me dice, con un manualcito que me dice, mira, tenés todas estas herramientas y estás orientado, sos plomero, sos electricista, lo que sea, bueno, tenés esta cajita de herramientas específica para ser plomero, electricista, lo que sea, ¿no? Entonces, es una caja de herramientas que a mí me facilita hacer una tarea con un objetivo general más o menos acotado, con una serie de funcionalidades. O sea, básicamente desarrollo algo genérico para poder después implementar una serie de funcionalidades. Y eso aplica a desarrollo, aplica a automation, aplica a un montón de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de framework en el contexto de automatización de pruebas, decidimos dividir un poco las partes de esta manera, con el objetivo de explicarles lo más importante. Hay un montón de otras cosas, hay un mundo atrás, pero básicamente nos permite organizar todas estas ideas. ¿Qué queremos probar?
o sea, son los tests, todo lo que tiene que ver con el negocio, que es en lo que tendríamos que enfocarnos como testers. Y después viene la parte, bueno, sobre qué lo baso a mis pruebas, ¿no? Para eso puedo usar framework del mercado, puedo construirlo y demás. El framework, al final de cuentas, es una organización de responsabilidades del código que me va a ayudar como herramientas. Entonces, si vemos cómo probarlo acá, hablamos de PageObject, WebDrivers y Libraries. PageObject es, así como en desarrollo usamos ciertos patrones que tienen que ver con alguien tuvo una serie de problemas y un día dijo, che, voy a sacar una solución respecto a esto y que aplique a otros y la puedan usar. Bueno, PageObject es un patrón de diseño que nos ayuda a, básicamente, mapear páginas. No me spoilees. Ah, cierto que venía después. Bueno, les digo rápido entonces, PageObject, WebDriver, librerías. Y después, todo lo que tiene que ver el cómo probarlo, después tenemos que tener feedback de este framework con el objetivo de que, digamos, che, ¿qué pasó? ¿Falló un test? ¿Qué significa esto? ¿Que falló porque la aplicación cambió algo y hay un bug? ¿O falló porque el test hay que corregirlo? ¿O lo estoy codeando y, digamos, me equivoqué en algo? Etcétera. Entonces, ahí viene el logs, que lo consumiría principalmente el developer de las pruebas, y los reportes que los consumirían todos los interesados en saber cómo está la aplicación, ¿sí? Y después, al final, lo que, digamos, una vez que tenemos todo el framework y las funcionalidades implementadas, lo que tiene que ver con integración continua, que es un concepto que podemos ir un poco más en profundidad más adelante, pero está asociado a, bueno, ya tengo todas estas pruebas, corran en el momento que tienen que correr para prevenir los errores, para que no lleguen a producción, ¿sí? Esto es un poco ponerlo en términos de lo que tiene que ver con las herramientas en sí. Toda la parte de test está un poco más relacionada y la podemos describir con un lenguaje de programación, así como escribimos código para aplicaciones. Tiene que ver con, bueno, las escribo en Java, en Node.js o en Ruby, etcétera, una serie de lenguajes. Y después usamos en el medio una librería. En este caso elegimos Selenium porque es la más usada en el mercado, pero hay otras librerías y no es solo lo que se testea web en el mercado. Para este caso es web y elegimos esto, ¿sí? Pero esa cajita del medio podría ser una librería X que controla la arquitectura o, digamos, la base de la aplicación que estamos queriendo testear. Y después, Selenium lo que nos permite es unir nuestro mundo de scripting, de casos de prueba automatizados con el mundo de los browsers, ¿no? Entonces, tratar de simular o ejecutar lo que haría el usuario, pero de manera automática, mucho más rápido, y de manera determinística, siempre con los mismos pasos sin olvidarnos de ninguno, ¿no? Bueno, y de ahí pasamos un poco a hablar de, cuando hablamos de Selenium, Selenium tiene varias versiones y la más usada en los últimos tiempos se denomina WebDriver, y de eso va a comentar un poquito Juancho. Esto sería un test automatizado de esa UI que les mostré, que tenía un usuario, una contraseña, un botón de login, un cancelar, y había un div por allá abajo que te decía error, y estaba oculto, no se veía, pero estaba escrito el div. Básicamente lo que Selenium me permite es, cada uno de los elementos, de estos elementos del HTML, yo los voy a identificar y los voy a generar en mi clase como un web element, un elemento web. O sea, yo le digo a Selenium, esto es algo con lo que vos vas a interactuar. ¿Cómo? Y bueno, lo voy a decir en el script, pero esto es un elemento web con el que vamos a interactuar. Eso está básicamente en estas líneas de acá. Yo estoy diciendo, bueno, al username lo voy a buscar por ID, que el ID es username, al locator por ID, que es password, y todo esto después yo acá le digo, bueno, dale, anda Selenium, anda a buscarlo, ¿qué busca? Y el ID es username, y tráemelo como ese input. A partir de ahí, yo voy a trabajar con estos elementos y puedo manipularlos como cualquier otra variable del lenguaje que esté usando. En este caso es Java. Y a su vez, al principio del test, tengo una parte donde yo declaro los datos que voy a utilizar, la test data, básicamente, o test data, y una parte donde yo le digo al driver, ok, instanciate, abrí Chrome, porque es Chrome Driver, y anda a tal URL, que esa es la página que vamos a probar. Después acá, como les decía, declaro los elementos y acá le digo, ok, al username mandale user, que es esa cadena some user, al password mandale pass, valid pass, y cliqué al botón de login. Selenium va a hacer eso, y después lo que yo voy a decir es, fíjate que ahora, asumiendo que cuando se loguea bien va a una página que se llama main.html, fíjate si la URL cambió y contiene
main.html. Es el final. Si eso está todo bien, eso es un assert. Un assert es cualquier cosa que yo quiera validar por verdadero o falso, por un montón de otras cosas, pero básicamente me va a dar eso, un verdadero o falso. ¿Pasó o no pasó? El resultado del test. Hace eso, independientemente si pasa o no pasa, cerrar el browser. Cerrar el navegador, o sea, limpiar el elemento. Es bastante claro, bastante procedimental. Hace esto, esto, esto y esto, fin. ¿Esto funciona? Sí, funciona sin problemas. ¿Qué pasa ahora cuando yo quiero probar con un usuario válido y con un usuario inválido, por ejemplo? Tendría con este esquema que tener dos tests diferentes. Este donde yo le pongo la data de usuario válido y este donde yo le pongo la data de usuario inválido. Y después el procedimiento para probarlo es lo mismo, pero después yo me voy a fijar que en el de válido vaya a main y en el de inválido me diga que el error message, que era esa div que estaba oculto, que no esté oculto más, que lo esté mostrando. Porque yo sé que cuando pone el usuario y contraseña inválido, se muestra ese div. Funcionan perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tuviera que comparar los dos archivos, esta parte es exactamente la misma para los dos. ¿Se alcanza a leer algo con la resolución? ¿Sí? Esta parte es exactamente igual para los dos, igual que el WebDriver Close. Y lo único que cambia son los encabezados, los datos y el resultado esperado. Si estos son dos, si tuviera 100 combinaciones diferentes que probar, voy a tener 100 tests iguales, y si mañana viene el dev y me cambia el username, no se va a llamar más username, se va a llamar email, porque no es más un username, tengo que ir a cambiarlo en 100 clases diferentes. Y ahí es donde salió esta solución que decía Diego, que es el Page Object Model. Antes de pasar, Juancho, una cosita. Por ahí Juancho tiró como un montón de conceptos respecto a, bueno, todo cómo encontrarlo por ID, después un assert y demás, las clases, hay un montón de cosas, no sé todos el nivel que tiene a nivel programación, pero básicamente para que se entienda un poco más a alto nivel, lo que está haciendo acá WebDriver es el facilitador de ir a encontrar cada uno de esos elementos en la web, tomar el control de ese elemento y poder meterle datos y accionar cosas, ¿sí? O sea, sería, agarro un input donde yo escribiría el usuario y le puedo meter a través de de manera programática, le puedo insertar datos. Puedo agarrar un botón, ya lo tengo controlado de manera programática y lo puedo accionar, ¿sí? Puedo saber el estado en el que está y demás, ¿sí? Sería como agarrar el celular y controlar la cámara, sería lo que sea. Es básicamente un manejador que nos permite controlar los componentes de la web. Entonces, cuando ahí hacemos by ID, es como si encontráramos a alguien por un documento, ¿no? Hacemos un search, una búsqueda SQL o lo que sea, y lo encontramos al componente, es una búsqueda única que me tiene que volver ese elemento y después lo trabajo, ¿sí? Y después todo lo que más, bueno, tiene que ver con, hay varios conceptos ahí, hay un concepto de clase, de variables, de asignación y demás, y de métodos como, qué sé yo, WebDriver Find Element, que básicamente lo que hace es andar a buscarme este elemento y devolverme el control de esto para que yo lo pueda accionar. ¿Sí? Hay un montón de conceptos ahí asociados a más del lado programático. Bueno, entonces les decía, o sea, hay un montón de cosas que están duplicadas y se van a n-plicar, no duplicar si yo sigo creando test, entonces ahí vienen los page objects al rescate. Estamos programando orientado a objetos y la orientación a objetos nos da estas herramientas para no duplicar código, para hacer código dry, don't repeat yourself. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo de objetos? Si tu web, al fin y al cabo, tiene un montón de elementos y algunos elementos generan ciertas acciones, tu web tiene cosas y sabe cosas, igual que cualquier objeto. Tiene ciertos atributos y sabe hacer ciertas otras cosas. Eso mismo lo modelamos como una clase. Para cada pantalla yo voy a generar una clase con los elementos que tiene esa pantalla y las cosas que sabe hacer esa clase, esa pantalla. Puede ser una pantalla, puede ser un pedacito de una pantalla, ¿sí? Dependiendo de cómo lo esté modelando. Y acá hay un ejemplo de un PageObject. Esta sintaxis es muy de la solución que nosotros elegimos, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede claro es el concepto del PageObject, donde yo creo, es una clase, como cualquier clase, creo un WebDriver porque lo necesito para interactuar con todos estos elementos, y por cada uno de los elementos del HTML, como el username, password y los botones, creo el web element ahí. Web element username, web element password field. Allá arriba lo que les decía, esa sintaxis le dice al WebDriver, este elemento es este, anda y buscalo por ID, al que se llama login button, que es este, de acá. Entonces cuando esto corre,
El WebDriver va, agarra y dice, ok, listo, este es este, los vincula y cuando yo interactúe contra eso, interactúa con el otro. Entonces le pego al otro. Y después tengo ciertos métodos. El método más básico de una página de login, loguearme. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer la persona? Loguearse. ¿Con qué? Con un usuario y una contraseña. Y después algún otro método de soporte para algunas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Yo puedo crear n-test, que lo único que digan es, agarrate al PageObject y logueate. O sea, tenés que hacer esto. ¿Cómo lo haces? Está en el PageObject. Entonces, mañana el dev me cambia la ID, me cambia, los elementos se pueden ubicar por un montón de formas. Me cambia la forma de ubicar el elemento, yo voy y lo cambio acá nada más, y todos los tests que estaban usando ese PageObject ya están arreglados y van a estar funcionando en la vida ideal. Si fuera así el trabajo, terminaríamos los lunes, terminamos claro, los... sí. Entonces fíjense cómo se reduce esto. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado 2 columnas que eran un test cada una? Acá cada uno de estos pedacitos es un test. Casi todo sigue teniendo código repetido y ahí después va a ir Diego también. Pero fíjense que el test se reduce a decir, con este usuario y esta contraseña, crea un login page. O sea, en el login page, hace el login. Y para el login válido, fíjate que está en el main page. Y para el login inválido, fíjate que este assert te dé falso. No se llega a ver el código, pero este assert validate login está acá. Y esto lo que hace es decirme si se mostró o no se mostró el cartel de error. Y el método de login es el método que está acá, que en el caso de que el login sea válido, devuelve un PageObject de la página main. Porque, de nuevo, cada una de las páginas tiene su PageObject. Entonces, si yo me logueo, seguramente es para interactuar con algo de la otra página. Entonces, el método, en vez de decir bien y fin, me devuelve el objeto de la página que sigue. Cosa que yo pueda seguir interactuando con eso en el test si quisiera. Entonces, de nuevo, los tests quedaron así cortitos. Y tengo un par de anotaciones más, before y after, que básicamente lo que en before pongo es abrir el driver y andate a tal página, y en el after cerralo. Estas anotaciones hacen que antes de que se ejecuten los tests, pase esto, y cuando se terminen de ejecutar los tests, pasen eso. Ahí con anotaciones se refiere, o sea, esto particularmente está hecho en Java y el tag que tiene arriba que dice @beforeClass es algo que interpreta Java, la virtual machine y el compilador, y lo que dice es, bueno, esto ejecutalo siempre antes de ejecutar cada una de las clases de test. ¿Sí? Entonces todo el código que yo quiera meter ahí, para ejecutarlo antes, sea configuración del driver, o quiero preparar un set de datos para poder trabajar dentro de las pruebas, lo puedo hacer ahí. ¿Sí? Lo mismo en el after class. Y básicamente tenemos lo mismo que acá, pero más bonito, y más reutilizable y no se repite. Y me fui. Yay. Sí, estamos a 5 minutos. Recontra fui. Ahí está. Bueno, BD y Cucumber. Bueno, supongo que algunos han trabajado en equipos ágiles donde son multidisciplinarios y cada uno tiene un rol diferente. Básicamente lo que se intenta es aportar cada uno sus skills con el objetivo de lograr un producto con todas las características que se necesitan. Eso habla de análisis de requerimiento, el desarrollo de implementación, todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, el testing y demás. ¿Sí? BDD viene a cubrir una necesidad entre lo que tiene que ver con el Product Owner, que es el que sabe del producto, el analista y la gente que sabe más de la parte técnica. ¿Sí? Entonces, lo que intenta hacer es, chicos, no es necesario que lean o que escriban código, sino pueden escribir lenguaje natural y después nosotros nos encargamos de que eso se ejecute como una prueba. ¿Sí? Y el requerimiento que vos dijiste, el usuario tiene que loguearse con este usuario y este password, ¿sí? Lo escribas tal cual como si escribieras un mail y nosotros decimos después por atrás, bueno, vos escribiste este requerimiento, yo me voy a encargar de que esto se cumpla con estos parámetros, ¿sí? Y tengo una prueba asociada. Y en el momento que falle, falla el requerimiento y todos nos enteramos. Entonces, esto de BDD es Behavior Driven Development y lo que tiene que ver es, bueno, desarrollar orientado al comportamiento y se estructura en 3 partes principalmente, lo que tiene que ver con la estructura de la prueba y del feature. Estamos plagados de palabras en inglés, disculpen, maldita sea. Entonces, decimos given when then, tiene que ver con un caso de prueba como que cualquiera de nosotros haríamos, dado una precondición, cuando pasa tal acción o hago algo, voy a obtener cierto resultado. ¿Sí?
Precondiciones, paso, resultado esperado. Exacto. Es lo mismo que un caso de prueba. Esto anda re bien. Y fin. Nos fuimos al... Ahí. Bueno, entonces, así es como luce algo que escribiría un BA, un analista de negocios, y dice, bueno, el usuario se lo vio en Jenkins, ¿no? Nosotros hicimos una POC con Jenkins para mostrársela. Entonces decimos, cuando el usuario está en la homepage y navega de ahí al login, entra, supone sus credenciales de admin y llega a una landing page, ¿no? Entonces, básicamente, esto, a través de un plugin, que es, digamos, una librería más que estamos incluyendo dentro de nuestro programa, podemos hacer esta magia, donde todo lo que tiene que ver con el lenguaje natural, por una expresión regular, lo asociamos con un método, ¿sí? Entonces, el analista, el programmer ven esto y revisan esto y nos ponemos de acuerdo en que la funcionalidad esté y el resto nos encargamos de que esto se cumpla a nivel programático. Hasta ahí estamos. Si voy muy rápido, lo lamento, pero nos quedan 3 minutos. Bueno, un poco esto grafica lo que es la estructura de Cucumber, ¿no? O sea, hablamos de todo lo que tiene que ver con la definición de negocio, funcionalidades, escenarios y pasos. Esa es la prueba que queremos hacer. Y, por otro lado, eso se machea o se mapea con definiciones técnicas, que es la implementación de esos pasos, el código de soporte, que vendrían siendo en este caso los PageObjects y alguna otra cosa más que necesitemos para dar soporte al negocio, y las librerías de automatización que vendrían siendo WebDriver y demás. Y acá está la aplicación que estamos probando. ¿Algo más que agregar? Ok. Ahora es cuando no pasa. Bueno, arquitectura del framework. Estas cajitas se pueden sumar, sacar cosas, depende cómo se arme el framework. Hay un montón de versiones de framework en el mercado, gratuitas y no gratuitas, y esta es una que armamos nosotros propia. Básicamente acá tenemos lo que es la librería de WebDriver, está separada en 3 solo para decir, bueno, sirve a la parte de test, a la parte de core, y lo que tiene que ver con la relación con browsers. Y tenemos un manejador de builds, que es Maven, que básicamente es el que me construye todo el proyecto a través de una configuración. Usamos algo que es JUnit para gestionar o sea, para que nos ayude en la gestión de las pruebas automáticas y obtenemos un resultado que es el reporte. Y por otro lado, tenemos lo que es un manejador de driver, de lo que sería Selenium, y todo lo que tiene que ver con PageObject Model, que es lo que hablamos recién, las configuraciones de cada uno de los browsers, porque es diferente en algunos casos para Chrome, Firefox, Safari, etc. Y la capa de negocio de Cucumber. Y acá están los browsers, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es básicamente el driver me permite obtener un web element y tratarlo como si fuera un checkbox, un input o lo que sea. ¿Sí? 1 minuto 35. Ecosistema de integración continua. Sí, tranqui. ¿Tenemos tiempo? Bueno, entonces vamos para atrás y Arrancamos de vuelta. Arrancamos de vuelta. Esto tiene que ver, hasta ahora hablamos de esta parte, ¿sí? De lo que es el framework de automatización de pruebas. Y esto está en un ecosistema. O sea, si yo hago las pruebas y las corro local, a mí no me sirve. El developer va a decir, che, subí a producción y rompí algo. ¿Y dónde están las pruebas? Ah, las tengo en mi máquina. Bueno, malísimo, ¿no? Entonces, Mati se está riendo porque me parece subió algo a producción que rompió últimamente. Bueno, entonces, básicamente lo que decimos es, hay que tenerlo en algún lugar donde las pruebas que yo hice se corran en el momento oportuno. Hubo un cambio en la aplicación que no fue testeado, bueno, listo. En ese cambio disparo que esas pruebas automáticas se corran. Hay un montón de herramientas que lo que hacen es automatizar eso para linkearlo con los repositorios, GitHub, Bitbucket, lo que sea. Y lo que me permiten es decir, bueno, hay un cambio en el repo, en el branch X estable, entonces en este momento voy a disparar todas las pruebas y si fallan no vas a poder mergear tu código, no vas a poder ponerlo productivo o en el ambiente que quieras ponerlo, ¿sí? Te lo vamos a frenar ahí hasta que lo revise alguien o hasta que arregles los tests, ¿sí? Eso por el lado de correr los automáticos. Entonces acá nosotros nos tenemos que encargar que los tests estén bien, que sean escalables y demás. Acá tenemos que encargarnos de que eso corra en el momento oportuno. Y acá vamos a ver los resultados. Esto puede ser un Jira, puede ser un issue tracking cualquiera. Entonces, cuando hablamos de Test Manager, hablamos de eso, ¿sí? Lo que hoy usamos para escribir casos de prueba, básicamente podemos integrar de manera automática los resultados de nuestros casos automáticos a un issue tracker, ¿sí? o a un Jira o lo que sea. Entonces, de esa manera podemos seguir la regresión o lo que queramos hacer.
¿Bien? Bien. ¿Quieres acotar algo? Sí, una cosa chiquita, que también lo nombraron recién con el tema de accesibilidad. Cuando un test pasa, eso implica que la aplicación hizo exactamente lo que se esperaba. Cuando un test no pasa, hay dos opciones. O la aplicación no hizo lo que se esperaba, o el test está roto. Entonces, que un test no pase no me está diciendo que está mal lo que está hecho, sino que puede ser el test. Por eso Diego recién dijo, si el test no pasa, corregir la aplicación o el test, porque alguna de las dos cosas es lo que está mal. Eso es como una máxima de la automation. Que un test no pasa no quiere decir que está roto la aplicación. Hay que ver qué pasó. Sí, ahí viene toda la magia de comunicación en el equipo, ¿no? O sea, cuando trabajas con equipos distribuidos es usual de que se rompa un test y está bien, digamos, que se haya roto y nosotros nos enteramos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la magia de, che, hablar con el developer, que el developer te avisa y que cambió algo y que es correcto, o sabe que el requirement cambió y tenemos que modificar el test antes de que llegue a correrse de manera automática, ¿no? Bueno. La magia. Go to the code. Todo muy bonito, pero si no hablamos en código, parece mentira. Esto es un poco, es un framework que escribimos solo para mostrarles cómo podría estar estructurado. Esto es IntelliJ IDEA, es un IDE, podrían usar cualquiera, Eclipse, lo que sea. Básicamente tenemos el feature file, que es donde tenemos los diferentes features que les decíamos. Por ejemplo, tengo un escenario donde el usuario se lo vea como admin, uno que se lo vea como user y otro que se lo vea con credenciales incorrectas, con las combinaciones que a todos los testers que estamos acá se nos ocurrirían, con el password incorrecto, el usuario incorrecto, alguno de los dos en blanco, etc. ¿Sí? No pusimos todas las cosas que queremos romper como excesivos cantidad de caracteres, todo eso no lo hicimos, pero podríamos hacerlo. Entonces, a la hora de ver un poco la estructura, cuando hablábamos recién de PageObject, vemos que cada uno de estos a nivel home y a nivel login, que generamos una clase específica para cada uno, donde me permite ir a la página, me permite entrar el username, el password, etc. Y después, por otro lado, tengo lo que tiene que ver con el test, donde acá yo macheo básicamente por expresiones regulares. Los que no saben qué son expresiones regulares, bueno, lo podemos explicar en otro momento, pero básicamente nos permite hacer que machemos cualquier tipo de caracteres a través de esto, poniendo ciertos caracteres que me dicen empieza con esta manera y termina con esto, y esto va a machear con el lenguaje natural, ¿no? Entonces voy a ejecutar cada uno de estos. Tengo Lo que instalado... dice esto es, cada vez que ustedes, que en el código, en los features, que fue lo primero que mostró Diego, hay un string que diga user is in homepage y está puesto como un given, lo que tiene que ejecutar es ese método de ahí abajo. Básicamente eso, pega el lenguaje natural con el método de Java. Exacto. Bueno, después tenemos otras cosas propias de Cucumber que tienen que ver con, bueno, cómo voy a hacer para correr esto con un runner y cómo voy a generar el report y demás. Y esto es netamente configuración, de dónde voy a leer los features, de dónde están los step definitions y demás, y qué clase tiene que usar para generar el reporte. Y después hay cosas como test context, que básicamente todos deben haber usado en algún momento una variable global, los que han desarrollado algo, y nos permite básicamente compartir por contexto en todos los steps, todos los features, una cierta información, ¿no? Acá estamos compartiendo lo que tiene que ver con el manager y algunas cuestiones del manejador de objetos. Y otra cosa que agregamos tiene que ver con, bueno, muy bonito todo, pero ¿quién me da el driver? Bueno, entonces pusimos un WebDriver Manager, que este es el flaco que me dice, bueno, dame el driver para manejar todos estos elementos, y un PageObject Manager, que es el que me va a decir, bueno, che, quiero tomar la login page, o quiero tomar la home page. Bueno, entonces este es el único que sabe cómo generar esos objetos, y del lado del test no tengo toda esa responsabilidad de generar eso, ¿sí? Bueno, como estoy yendo como un poco rápido y es mucho código, pero créanme que esto funciona, porque lo vamos a ver. Y bueno, nada más. Los hooks es algo que se comparte también en 3 steps y lo usamos principalmente para obtener configuración de todo lo que tiene que ver con config properties, browser, resolución, la URL base donde vamos a testear, dónde está Chrome Driver, que eso no lo comentamos, pero básicamente
Para Chrome, por ejemplo, se usa un driver específico que me lo tengo que bajar y tengo que especificarle al framework dónde tengo que levantar eso, ¿sí? Entonces, un poco para salir del código e ir a una ejecución, como les dije, estamos usando un builder que es Maven. Lo que va a hacer esto es correr todos los tests, el admin y los users y todo eso, y me va a decir si terminó de manera satisfactoria, ¿no? Y acá, ahora vamos a refrescar, obtengo el resultado, el reporte. La resolución no me permite que esto se vea muy bien, pero básicamente acá lo que digo es, corrí 3 escenarios, que son los que tenía ahí, el del admin y el del user. Este está el admin, después vamos a ir con estos datos, ¿sí? Después vamos a ir al user, ¿sí? Y me va a decir qué pasó y va a tener estos datos. Y voy a ir al que se loguea con credenciales incorrectas, ¿sí? Y va a mostrar, bueno, entró con un wrong password y después lo hizo con un wrong user y bueno, todas las combinaciones, ¿sí? Entonces, esto es un poco para mostrarles que digamos, básicamente el framework lo que intenta hacer es agrupar las responsabilidades de todo el código que necesitamos para que podamos reutilizar el código, ¿sí? Ese es el principio de orientación a objetos y de movilización y demás. Esto lo hicimos sobre Jenkins porque básicamente después les vamos a poner una PPT al final, que están todos en un repo y lo hicimos sobre Jenkins porque es una herramienta conocida. Jenkins es uno de los integradores continuos. Básicamente nos bajamos un contenedor, que es otra charla aparte, pero básicamente es como si fuera una máquina virtual o algo que tiene el Jenkins. Y pueden bajárselo, configurarlo y correr estas pruebas en su casa, siguiendo lo que tiene que ver con el README del repositorio. Gancho, y algo re importante de que esto sea un framework y no un set de test tirados como los primeros que hicimos, es que esto ustedes lo bajan y lo intentan aplicar a otra aplicación y lo que tienen que hacer es hacer PageObject nuevos, hacer los features nuevos, o sea, los given then nuevos, y la arquitectura de cómo resolver eso y cómo correr ya está hecha. O sea, entonces, a ese nivel de reutilización es el escribir bien el código, el hacerlo bonito, es para Exacto. eso, básicamente. Y eso es todo. ¿Hay una pregunta? Sí, por supuesto. Tenemos preguntas. ¿Cómo coordinan este testing automático que mostraban en POO, con el trabajo en equipo propiamente dicho? ¿Crean diferentes códigos para testear o se crea un código general visto por los miembros del equipo? El trabajo en equipo del equipo de automation, el trabajo de qué automatizar se reparte igual que en un proyecto de codeo. O sea, vos tenés features para automatizar, así como el dev tiene features para codear. O sea que la parte de laburo ahí del sprint es igual. El sprint nuestro como equipo de automation es, tengo estas features, que tengo estos tests, los tengo que codear y al final del sprint los tengo que tener. Mi paquete entregable es el test hecho corriendo la integración continua. Por otro lado, con el equipo de manual, que no sé si ahí va la pregunta, la automatización no se automatiza todo, se automatiza lo que se usa mucho, lo que es tedioso, lo que es fácil equivocarse, ese tipo de cosas. Eso se tiene que coordinar con el equipo de manual, que son los que saben qué es lo que se usa mucho, qué es lo que es tedioso y qué es lo que es fácil equivocarse. Entonces también hay una parte en la parte de planning donde uno dice, ok, esto es lo que hay que codear, pero ese input te lo tiene que dar alguien de quien ya está testeando. O sea, ¿qué es importante? ¿Qué tiene valor? ¿Y qué es lo que te sirve que te saque, que dejes de hacer vos en el día a día?